Buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero se encuentren bien. Acuérdense que estamos ya entrando, se puede decir, la recta final para celebrar lo que es el Viernes Santo y esos días. Por lo regular, mucha gente en este tiempo trata de hacer cosas, ¿me entiende? Yo me acuerdo cuando estaba yo joven, bueno, más joven todavía, y siempre agarraba la cuaresma para dejar de hacer cosas, como más o menos para que ganar atributos adelante de Dios y hacer cosillas así. Y mucha gente por lo regular hace esas cosas, ¿me entiende? Porque estos días se consideran como días santos, días sagrados. Entonces, es la costumbre que nos han enseñado, la costumbre por lo regular alrededor del mundo. Pero una de las cosas que debemos de hacer y tener como costumbre también es la unión, como nosotros como cristianos, la unión que debemos de tener con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo también. Y es una prioridad, se puede decir, del cristiano, el tener que tomar la oración como algo base de nosotros, ¿me entiende? Entonces, la prioridad, mi sermón de esta tarde lo voy a titular La prioridad de la oración. Entonces, nosotros como cristianos, yo me acuerdo cuando tenía mis hijos pequeños y ellos me veían orar y siempre por lo regular, acuérdense, uno como padre tiene que poner el ejemplo a los hijos. Si realmente uno es cristiano, tiene que tener esa costumbre, ¿cómo se puede decir? Ese hábito de estar orando. Mis hijos veían que cuando veían un problema o algo, ellos se enfocaban mucho en decir, bueno, ¿y papá qué está haciendo? Entonces ahora, en la actualidad, ya mis hijos ya están grandes, y siempre cuando tienen un problema, siempre recurren a mí y me dicen, vamos a orar por esto, porque tengo este problema, tengo el otro. Hermano, uno tiene que hacer ese hábito. Y como personal de uno también, cuando uno tiene problemas, uno tiene que recurrir a la oración. Es el único recurso que tenemos nosotros por el cual podemos llegar a Dios. Él nos encuentra, digamos, físicamente con nosotros. Está dentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo, está el Señor. Pero por medio de comunicarnos con Él es por medio de la oración. Y vamos a leer en esta mañana, en esta tarde, el Evangelio de Lucas. Vamos a leer algo bien interesante que probablemente nos va a ayudar demasiado. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa fue la pregunta que le hicieron los apóstoles al Señor, y esa fue la respuesta que le dio el Señor a ellos. Pero aquí es donde corre todo el sermón acerca de esta oración. Vamos a orar para adentrarnos al estudio, y que sea el Espíritu Santo el que nos convenza, el que abra nuestra mente y nuestro corazón para poder aprender, hermanos. Y espero que en esta tarde ustedes sean llenos del poder y la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por habernos permitido el estar nuevamente juntos aquí, estudiando tu palabra, Señor. En esta tarde te pido, Señor, que toques nuestra mente, nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor,
para que podamos aprender la grande riqueza que tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu el que gire alrededor de nosotros, Señor, nos convenza y nos ayude, Señor, a entender. Nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como yo les dije, la introducción era esa. Entonces digo yo, la pregunta, o sea, si le dijeran a usted le gustaría orar? ¿Usted qué respondería? Pero la respuesta tiene que ser sincera, tiene que salir del corazón. Acuérdense que la oración no es una opción del cristiano. De que usted escoge o no escoge orar. Eso no es una opción, hermanos. Acuérdense, de hecho, el Señor Jesucristo, la consideró esencial, incluso para Él mismo. Acuérdense que Él, a pesar de que era el Hijo de Dios, Él siempre se la pasaba orando. Se levantaba muy de mañana y dice la palabra de Dios, que se apartaba a solas para orar para su Padre, ¿me entiende? Y esa era la comunión que tenía con su Padre. Él tenía que realizar una tarea, un trabajo que el Padre le asignó. Y esa relación que él tenía con su Padre era tan estrecha que yo siempre les he dicho, ¿cuál fue el éxito de Jesús? El tener esa relación con su Padre por medio de la oración. Entonces los discípulos, cuando leemos, si usted lee unos versículos anteriores, usted se puede dar cuenta cómo Jesús anduvo haciendo muchas maravillas, muchas cosas, muchos milagros. Entonces los discípulos lo veían a él cómo se iba al monte, oraba y siempre les decía, oren para que no caigan en tentación. Entonces ellos no sabían exactamente lo que estaba tratando de decirles Jesús con eso, porque acuérdense, ellos estaban aprendiendo. Pero como ellos lo veían orar, día y noche, inclusive dice la palabra de Dios, que muy de noche él se iba a dormir, pero estaba orando. Entonces ellos al ver todo eso, vienen, maestro, yo quisiera que nos enseñaras a orar. Entonces el Señor Jesucristo les empieza a decir, hagan esto y aquello. Pero nosotros a veces pensamos que el repetir el Padre Nuestro, estamos haciendo la oración de Jesús. No, hermanos. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo puso unos principios bien importantes al decirles la oración cómo debe ser hecha. ¿Entienden? Entonces, a los discípulos los agarró y les enseñó el modelo para cada creyente que debe seguir. Y esta oración nos muestra unos puntos bien importantes. ¿Me entienden? Entonces, el primer punto que vemos en el momento que el Señor Jesús les dice esa oración es de que lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en el Padre Celestial. Y nosotros podemos encontrar, mire, usted puede encontrar demasiadas oraciones en la Biblia. Inclusive yo estaba leyendo un libro que decía 21 oración poderosa que encontramos en la Biblia. Entonces yo empecé a ver todos esos personajes y dije, son personajes comunes y corrientes como nosotros. No tenían nada de especial, no eran superhombres, no eran superhéroes, que dijera uno, no, pues Dios escogió este superhéroe para que hiciera esa oración, ¿me entiende? O sea, era toda clase de personas, así como nosotros. Venimos a Cristo y nosotros tenemos esa arma poderosa, que es la oración, que nos va a ayudar a tener que enfocarnos en el Padre Celestial. Entonces nosotros, cuando alabamos al Señor, nuestra mente deja al lado las preocupaciones terrenales y se centra en los deseos y su gloria. Imagínense, en el momento, yo no sé cómo usted haya sentido o cómo sienta, pero en el momento que usted está postrado, clamando a Dios, enfocándose en Dios, empieza a alabarlo, empieza a decir, Padre grandioso, bendito Padre Celestial, te doy las gracias. Entonces empieza usted a adentrarse en la oración, porque eso es lo que el Señor Jesucristo trató de decirle a ellos, que al empezar la oración usted tiene que enfocarse
y empezar a reconocer todos los atributos de Dios y reconocer quién es Dios. Ese es el punto principal, ¿me entiende? Entonces, en ese momento, usted empieza, como dice, las preocupaciones terrenales, los deseos que tenemos, todo eso, se empiezan a olvidar, se hacen a un lado, hermano. Y usted se centra en algo. Mire, en 1 Crónicas, capítulo 4, déjeme leerle. Le voy a leer varias oraciones aquí, que lo hicieron varios hombres, pero esas oraciones salieron del dentro de ellos, con ese amor, con ¿cómo le diré? Con esa búsqueda de Dios, de realmente estaban en momentos que querían ellos ser, transformados, ayudados. Hay oraciones cuando usted tiene problemas, entonces empieza a orar. Por eso no necesitamos estar en problemas para empezarle a pedir al Padre. Pero aquí, enfocarnos en nuestro Padre Celestial es lo primordial. Él merece reconocimiento de parte de nosotros, ¿me entiende? Y Él merece todo el honor y toda la gloria, ¿me entiende? Por eso así debemos de empezar nuestra oración. Entonces dice, leemos en 1 Crónicas 4:10, y esto se ha hecho demasiada información, libros, estudios, y es una oración tan pequeña que usted lo encuentra en la Biblia. Inclusive la persona que la hizo es una persona que sale una sola vez y no vuelve a salir. Dice 1 Crónicas 4:10, e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Imagínense. La oración que todos conocemos como la oración de Jabez. Y esa oración que él hizo se enfocó en su Padre Celestial, pidiéndole cosas. Mire, él se puso, haga de cuenta, se puso en las manos de Dios. Él reconoció la autoridad, él reconoció el poder, él reconoció todos los atributos de Dios. Al pedirle, si me dieras bendición, él estaba pidiendo su bendición. Imagínense, por eso a veces, mire, yo le digo una cosa, cuando usted se levanta en la mañana y usted le pide bendición a Dios, tenga por seguro que Dios lo va a bendecir. Pero lo importante, hermano, amigo, familiar, lo importante es cuando uno empieza a hacer la oración, tiene que salir de muy dentro de su ser, reconocerlo, ¿me entiende? Entonces aquí está pidiendo Jabez que lo bendiga. Pero fíjese, recibiera bendición más aparte, que él decía que ensanchara su camino. Ensanchara su camino, para que él quería hacer la obra que Dios le iba a mandar a hacer. ¿Cuántas veces, hermano, usted le pide a Dios bendición? ¿Cuántas veces usted le pide a Dios que lo use? ¿Cuántas veces usted está pidiéndole, ¿me entiende? Pidiéndole a Dios, si tu mano estuviera conmigo, si nomás te dignaras a mirarme. Yo a veces le digo al Señor, Señor, si tan solo tú me miraras a mí, con eso tendría yo para ser bendecido todo el día. Y sobre todo le está pidiendo que lo librara del mal. Ahora, yo siempre he dicho que las personas que van a hacer mal, Dios las puede controlar, porque la palabra de Dios dice que cuando estamos nosotros dentro de la voluntad de Dios y hacemos las cosas, hasta aún nuestros enemigos los hace estar en paz con nosotros. Entonces es una bendición. Jabez viene y le pide a Dios, él se adentra y le dice, bendíceme, protégeme del mal, úsame a mí, ensancha mi territorio para que donde quiera que yo vaya esté dando testimonio de ti. Ahora digo, esa oración tremenda, hermanos, la hizo Jabez. Si usted puede buscar en la Biblia, ya no vuelve a encontrar más a Jabez en la Biblia. Pero Dios dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Por qué? Porque eso que le estaba pidiendo Jabez es la voluntad de Dios.
¿Pero por qué hizo eso? Porque Jabez en lo primero que se enfocó es en el Padre Celestial, el que da, como dice que es el Padre de la luz, que todas las cosas provienen de Él, pero cosas buenas. ¿Sí me entiende? Pero entonces, otra cosa que encontramos en esa oración que hizo el Señor Jesucristo a sus apóstoles es que debemos de rendirnos a Él como Señor y Rey. El objetivo de la oración no es conseguir, fíjense, no es conseguir que Dios haga lo que querramos, sino alinearnos nuestros deseos y peticiones con la voluntad de Él. Tales oraciones que están hechas de esa índole, que están alineadas con la voluntad de Dios, son las oraciones que Él promete responder. Señor, te pido que me bendigas, te pido que me uses para que yo alcance a esa gente que no te conoce. Y Dios lo va a bendecir, Dios lo va a usar. Pero a veces nosotros estamos orando por cosas, bendíceme en un carro, dame una casa, dame dinero, dame eso y esto otro. ¿Me entiende? Yo no digo que esas cosas no tenga que orar uno por ellas. Pero acuérdense que Dios de antemano ya sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos pedirle a Dios que nos dé una casa, que nos dé dinero, que nos dé el otro. No, Dios ya de antemano ya sabe. Bueno, no le digo, no es que no quiera orar por eso, sí puede orar uno por eso. Pero que nuestro enfoque sea en rendirnos a Él como Señor y Rey. Lo reconozcamos. Mire, déjeme leerle esta oración. La encontramos en 2 de Crónicas 1:10. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia. Imagínense, ¿usted sabe quién pidió eso? Fue el rey Salomón. Porque Dios le dice, pídeme lo que tú quieras. Sin embargo, Salomón sabía y dijo, si yo me rindo a Dios y hago su voluntad, Él me va a bendecir en todas mis áreas. Él sabía de antemano, porque lo conocía. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque era un pueblo inmenso. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Le hace esa oración Salomón. Le pide a Dios sabiduría y ciencia. Pero Dios le da la respuesta. Dios le da la respuesta a Salomón. Y lo encontramos aquí en el versículo 11 y 12. Donde dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia son dadas. Dios se lo concedió. Y también te daré, dice, riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido delante de ti, ni tendrá los que vengan después de ti. Hermano, aquí está la respuesta a sus cosas. Por eso dice el Evangelio, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos, hermanos, todas las cosas materiales que nosotros necesitamos, Dios las va a suplir. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocerlo al Señor como nuestro Rey, como nuestro sustentador, ¿me entiende? Y rendirnos a Él. Salomón así lo hizo. Él dijo, no, yo sé que tengo un Dios grande y un Dios poderoso, porque Dios es acuérdense que es el dueño del oro y la plata. De modo, hermanos, aquí está la respuesta a la oración que hace Salomón. Es bien importante entender que Dios es el Señor, que Dios es el Rey, que Jesucristo es nuestro Rey.
que sabemos que Él de antemano, acuérdense, como vimos al principio, Jesús siendo Dios, oraba a su Padre. He ahí la fórmula que nosotros tenemos que tener para poder ser prosperados. Es que la prosperidad no es de tener mucho dinero, mucha riqueza, no tener casas, tener carros, no, hermano, sino esa relación que debemos tener con Dios, que Dios nos empiece a usar con la gente. Esa es la verdadera prosperidad, hermano. En tercer lugar, encontramos en la oración que Jesús le dijo a sus discípulos, dice, lo que debemos de hacer es acercarnos al Señor. Y, ¿cómo le diré con esto? Es que esta palabra muchas veces nosotros la desechamos. Dice que debemos de acercarnos al Señor con humildad y dependencia. Son dos palabras que a veces a nosotros como seres humanos se nos hace difícil. La humildad. A veces nos exaltamos tanto que nos creemos los superhéroes, los superhombres, supermujeres, etc. Que como que vivimos la vida que no necesitamos a Dios. Y eso es muy peligroso, hermano. Pero sin embargo, hubo una persona. Imagínense, aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13, dice la oración, fíjese. Una persona orando con humildad, ¿entiende? Con dependencia, que él realmente reconocía que sin Dios él no podía hacer nada. Dice en Lucas 18, versículo 13, dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es bien interesante entender estas cosas, hermanos. Porque esta persona llega delante de Dios. Acuérdense, si nosotros leemos desde el principio lo que está tratando esto, se trata de que cuando llegaron al templo llegaron dos personas. Llegó un fariseo y llegó un publicano. Dice empezando el versículo 10, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense la oración que hace el fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Oh, yo soy un superhombre, yo soy un supercristianazo. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, fíjese, el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Imagínense. Os digo, le da la respuesta, os digo, o sea, al Señor Jesucristo le da la respuesta, os digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, esta es una palabra muy difícil a veces de cumplir. A veces pensamos que porque ya sabemos poquito de la Biblia, nos creemos super cristianos. Hermano, la responsabilidad usted no sabe. Por ejemplo, el estar aquí predicando, el estar dejar usado por el Señor, requiere mucha responsabilidad. Y pensamos que porque ya estamos aquí nos creemos los superhombres. No, hermano, eso es falta de humildad. En cambio aquí, nosotros leemos en la historia, el fariseo sabía que él sabía la ley, era esto y el otro, y hacía muchas cosas, inclusive cuando ayunaban, se veían que estaban todos cansados y eso porque estaban ayunando. Hermano, el orgullo es malo en la vida del cristiano. No porque usted tenga 5 pesos más que el otro se va a sentir mejor. No. No porque usted sepa un poquito más de la Biblia usted se va a sentir que el otro no sabe nada. No.
Acuérdese que somos un cuerpo en Cristo. Y lo que usted sabe, usted lo puede enseñar. ¿Para qué? Para que los que no saben, sepan. La humildad del cristiano es sobre todo delante de Dios, haga de cuenta como una carta de recomendación de usted. Si no tiene humildad, quiere ser como el fariseo, orgulloso, que él no necesitaba a Dios, se creía suficiente. Por eso les digo que cuando el Señor Jesucristo habla con ellos, les dice que cuando acercándonos al Señor con humildad, y es bien difícil, y sobre todo la dependencia, hermano, cualquier cosa que usted vaya a realizar, usted necesita la ayuda de Dios. Nosotros no somos suficientes. O dígame, alguna enfermedad terminal, ¿usted la puede controlar? ¿Algún problema que de repente se le viene, lo va a poder controlar? El único que puede ayudarnos es Dios. Ahora, si nosotros dependemos de Dios, eso mire, tenga por seguro que Dios lo va a ayudar. La semana pasada, yo anduve muy preocupado por muchos problemas que tuve en el negocio, se me descompuso una máquina, y luego tuve unos problemas que tenía que hacer esto y hacer lo otro, y llegaba y me sentaba, yo me sentía un poco frustrado. Pero ¿sabe qué fue lo que me ayudó? De que en el momento, cuando yo tenía mis devocional y empezaba a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios me decía, bueno, era Dios mismo hablándome a mi vida, me decía, tranquilo, todo esto va a pasar. Si te preocupas, vas a tener un problema físico, de salud, pero deja que pase esto. Yo tengo control de las cosas y yo te voy a ayudar. Mire, cuando yo leí eso, me sentí más tranquilo. Entonces seguí viviendo, y de repente se me empezó ¿cómo diré?, a solucionar los problemas. Pero de una manera que a veces uno dice, wow, ¿y cómo le hizo Dios? ¿Y cómo Dios hace? Entonces uno a veces se enfrasca en unos problemas que usted no tiene control de ellos. Pero cuando usted viene a Dios con humildad y le empieza a pedir por su cuidado, por su protección, y Señor, yo necesito la dependencia total de Él, entonces Él viene y actúa en la vida de nosotros. Es bien importante porque el Señor Jesucristo, ¿me entiende?, les dijo eso a sus discípulos. Reconozcamos que Él debemos de reconocer que Él es el quien satisface las necesidades y sustenta nuestra vida. Hermano, dígame, ¿usted puede controlar su vida? ¿Usted sabe cuándo va a morir? ¿Cuánto tiempo va a vivir? Solamente Dios lo sabe. Y bendito sea el Señor, porque si nosotros supiéramos cuándo vamos a morir, nos moriríamos de preocupación, ¿verdad? Pero así le digo, pero el Señor les dijo, acérquense a Dios. Hermano, en oración, que su oración sea humilde, que su oración sea realmente que usted necesita a Dios, que Él sea el centro de su vida, que cuando usted está clamando a Dios, Dios lo va a escuchar porque usted está, ahora sí, para decir, en el canal correcto, hermano. ¿Entiende? Y no sea como el fariseo, que tratándose de comparar con los demás, decía que él era bueno, que él era estupendo, que era un superhombre y que no necesitaba la ayuda de Dios. Hay que tener cuidado en eso, hermano. Acuérdese, cuando usted ore a Dios, pídale que Dios le dé humildad, que Dios le dé dependencia, ¿entiende? Y sobre todo, cuando Cristo les empezó a decir, en el punto final, era que debemos de buscar su perdón. Porque, dígame, ¿qué persona no ha pecado? Dice que de buscar su perdón y sobre todo su protección contra la tentación. He ahí otra cosa, ¿entiende? Buscar su perdón y protección contra la tentación. Tiene que tener presente eso. Entonces, debemos de pedirle a Dios que le revele cualquier pecado en su vida y lo reemplace con pureza, hermano. Dígame, ¿quién está exento de los pecados? Dígame una persona que realmente no peque en este mundo.
El único que no lo hizo fue el Señor Jesús. Ese fue el único hombre que ha pisado esta tierra que no ha tenido pecado. ¿Pero por qué? Porque se requería un sacrificio limpio, puro, para que usted y yo y toda la humanidad fuera limpiado con la sangre del Cordero que era Jesús. Un Cordero sin mancha. Pero nosotros, hermanos, nosotros estamos expuestos siempre al pecado y a veces necesitamos la protección contra la tentación, hermano. Y a veces no reconocen, o a veces las personas, los hermanos, las hermanas, dicen, pero ¿cómo le hago para vencer, hermano? Nosotros tenemos dentro de nosotros, bueno, toda la persona que ya ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tiene que estar seguro que dentro de usted está el Espíritu Santo para que le dé la fortaleza, hermano. ¿Por qué debemos hacer cuando oramos? Pedirle a Dios que le revele cualquier pecado en su vida y nos limpie. ¿Se acuerdan de cuando Job, él siempre oraba y pedía por su vida y pedía por sus hijos y decía, si hay algún pecado que hayan cometido, te pido que tú lo perdones, y si hay un pecado en mí que no recuerdo, límpiame. Hermano, usted sabe que hubo un hombre que la regó tremendamente, pero sin embargo recurrió mucho a este punto. En el Salmo 51, donde el rey David, ¿me entiende? Dice en el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Híjole, qué tremendo, hermano, hacer esa oración. Porque, mire, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de David. David era un ser humano como nosotros. Fue una persona que probablemente el pecado que cometió, algunos de nosotros no lo hayamos cometido. ¿Me entiende? Él fue adulteró. Él fue un asesinó. Imagínense, probablemente que usted no haya asesinado a nadie ni haya cometido adulterio, pero ese pecado que cometió David, digo, lo que me llama mucho la atención, de que fue un hombre que va y reconoció, acuérdense que él duró un tiempo sin reconocer ese pecado, casi un año duró, guardando ese pecado, esos pecados dentro de él, hasta que no fue confrontado con el profeta y le dijo, mira, Dios me mandó y dijo esto y esto otro. Entonces David reconoció que había pecado delante de Dios. Entonces él necesitaba ese perdón. Por eso cuando uno viene a la oración, debe de buscar primeramente perdón de cualquier pecado y protección, ¿me entiende? Señor, te pido por, no sé, que haya pecado. A veces cometimos un pecado involuntario y hemos dañado a alguien. Y cuando usted viene delante de Dios, dice David, lo primero que le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Usted sabe que Dios es misericordioso. Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David había reconocido que él había regado, pero tremendo. Pero él tenía mucho rato guardando eso. Pero cuando fue confrontado, mire, lo importante de todo eso, hermano, de David, que me llamó la atención, es de que él reconoció su pecado. Reconoció el pecado y se arrepintió. Eso es lo bonito y lo interesante de un cristiano, hermano. Que cuando usted viene a Dios y Dios le revela su pecado, usted se arrepienta y ya no vuelva a hacerlo. Eso es lo que era David. ¿Me entiende? Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque él había reconocido ese pecado. Porque yo reconozco mi rebelión. Fíjese, aquí está el problema. ¿Qué fue el punto que hablamos otra vez? El anterior, la humildad.
Aquí David estaba presentándose con humildad delante de Dios y diciéndole, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo no sé cómo ve a usted, hermano, amigo, familiar, teniendo pecados dentro de usted y dormir tranquilo. Yo no sé cómo sea usted. Y lo dice David, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Imagínense, David reconoció que el pecado, los pecados que había cometido, habían ofendido a Dios. Y él no podía estar tranquilo. Pero cuando él lo confesó, él se apartó de eso. Inclusive ya cuando él estaba a punto de morir, que le llevaron una doncella para que supuestamente lo calentara, lo entrara en calor, él no la tocó. ¿Pero por qué? Porque David ya traía en la mente el problema que había ocasionado ese pecado de adulterio y él no quería volver a caer en eso. Por eso admiro mucho al rey David, que por eso dice la palabra de Dios que es un hombre hecho conforme al corazón de Dios. Él reconoció, se arrepintió y ya no volvió a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque, mire, lo importante de nosotros, cuando venimos delante de Dios y pedimos perdón, es de que Dios nos perdona. Y una vez que nos perdona, ya no tenemos que volver a estar haciendo eso, hermanos. Porque entonces, qué chiste estar volviendo y volviendo y cada vez hace lo mismo y hace lo mismo. Eso es muy peligroso en la vida de un cristiano. Entonces, si nosotros venimos delante de Dios y pedimos perdón y pedimos su protección, Él va a ayudarnos. Fíjense, en el versículo 7 dice, David le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Por eso, hermano, cuando usted lee en Isaías 1:18, dice, venid a mí y estemos a cuentas. ¿Me entiendes? Dios lo que quiere es de que nosotros vayamos en oración a Él, le pidamos perdón. Hermano, yo no sé cuánto tiempo usted piense que uno puede vivir guardando demasiados pecados sin confesar. Yo no sé, pero aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es de que vayamos y pidamos perdón. Y Él es fiel y justo, dice, por eso dice Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre, que es a Jesucristo el justo. Y luego dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios. Ya después de que había reconocido y había puesto delante de Dios sus pecados, dijo, límpiame. Y le dice, y fíjese, para terminar, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, ¿cuántas veces usted ha hecho esa clase de oraciones a Dios? Por eso yo le digo, ahorita en la actualidad, hermano, hemos tenido casi un año que no nos hemos reunido en el edificio como congregación, como iglesia. Estoy hablando de un año, son 12 meses. Son 50 y tantas semanas que no nos hemos reunido como iglesia, que no nos hemos abrazado, nos hemos dicho lo que nos hemos extrañado, etcétera, etcétera. No hemos convivido, inclusive no hemos estado en los hogares con nuestros amigos, teniendo esa comunión. Es un año, hermano. ¿Me entienden? Pero, sin embargo, mire, si queremos realmente empezar nuevamente con la iglesia, abrir las puertas y empezar a convivir, yo digo que lo más esencial y lo más importante que debemos empezar nosotros es en formar un ministerio de oración para que alcancemos las metas que nos vayamos a poner. Ahí es donde debemos de empezar. Acuérdese, el Señor Jesús cumplió con estos requisitos. Cada uno de los que nos enfocamos ahorita, Jesús los cumplió. Él primero se enfocó en su Padre Celestial. Él tenía que reconocer que su Padre lo había mandado a ser
una tarea. Y luego también se rindió a Él y lo reconoció como su Padre. Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Yo me someto a Él, y se sometió como ser humano. Él lo reconoció y se rindió a Él y lo reconoció como su Señor. Y Jesús se acercó al Señor con humildad también. Acuérdense que Jesús era lo principal que tenía, era humildad. Él nunca anduvo enojándose y haciendo cosas y queriéndose demasiado. Él pudo haber hecho muchas cosas aquí en este mundo, haberse creído el profeta mayor y hacer muchas cosas. Pero sin embargo, Él fue y lavó los pies de los apóstoles. Hasta dónde llegó la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, Él vino y buscó la protección de Dios. No pidió perdón por los pecados, pero una de las cosas, hermanos, que vemos es de cuando Él, estando en la cruz, sufrió por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Entienden? Por eso es bien triste. A veces cuando vemos las 7 palabras, cuando Él está en la cruz y dice: Padre mío, empieza a clamarle, ¿por qué me has abandonado? Él estaba sintiendo la carga del pecado de usted, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad. No es que estuviera pidiendo perdón, sino que Él estaba viendo que había sido la separación del Padre y el Hijo por el pecado suyo, por el pecado mío, pero sin embargo, Él buscó la protección de su Padre. ¿Me entiende? Él siempre estuvo orando para que no cayera. Por eso nosotros nos decía: oren para que no caigan en tentación. Y eso se mantuvo haciendo el Señor Jesús. Hermano, tenemos el modelo. Tenemos ahí el modelo que es nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que estar buscando modelos aquí en el mundo. Que el mejor futbolista, que el mejor beisbolista, que el mejor luchador, que el mejor... No, hermano, el modelo que tenemos como cristianos es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, acuérdense, Él venció el mundo. Él vino, no como los imperios grandes que vinieron con espada y conquistaron. No, el Señor empezó a conquistar toda la humanidad, el corazón de la humanidad, sin espada, sin armas, más que con su bendita palabra. Él vino y conquistó el mundo. Por eso, hermano, le digo, formemos un ejército de mujeres, de hombres, de miembros de la iglesia de oración, que en vez de que hagamos ministerios de varones, de damas y eso, también podemos hacerlo. También yo digo que no, porque en una iglesia tiene que haber eso. Pero hermano, si usted forma un ministerio de oración antes de cualquier otro, los demás van a ser bendecidos por Dios. Tenga por seguro que eso va a pasar. Bueno, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Y vamos a pedirle a Dios que nos haga hombres, mujeres de oración. Que cada cosa que vayamos a emprender, que pongamos en un papel, pongamos unas metas, lo traigamos a los pies de Dios. Y le pidamos sabiduría, le pidamos protección, le pidamos humildad para poder llegar a realizar todas esas cosas. Pero que estén conforme a la voluntad de Dios. Y tenga por seguro que Dios nos va a ayudar. Ya basta, hermano. Ya basta de seguir siendo una iglesia que nomás nos congreguemos y congreguemos. No, vamos a dejar todo eso, esa monotonía, y volvamos a los rudimentos, a los principios que deben de ser de un cristiano. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te doy gracias primeramente por tu palabra, Señor. Porque gracias a ella, Señor, nosotros reconocemos que necesitamos de ti. Gracias a tu palabra nos ayuda a seguir adelante como iglesia. Gracias a tu palabra que nos da la sabiduría que nosotros necesitamos para poderte buscar día tras día, Señor. Te pido, Señor, en esta tarde
que avive los corazones de cada miembro de la iglesia, para que ese deseo y esa necesidad de ser hombres y mujeres de oración, que sea la prioridad número uno en nuestra iglesia. Que el Centro Familiar Cristiano Buenas Nuevas, antes de cualquier cosa, que te busque en oración a ti. Gracias, Señor, porque siempre estás al lado de nosotros escuchándonos, Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo estuvo delante de ti pidiéndote por protección, pidiéndote por toda esa comunión que Él tuvo contigo, que así seamos nosotros, Señor. Que vayamos en oración día y noche a ti, buscando tu dirección, buscando tu protección y sobre todo buscando tu bendición. Ayúdanos, Señor, a ser mejores para ti cada día. Y en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos y oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente.